You are now unmuted. Estudiosos, muy buenas tardes. Espero que todos me estén escuchando. Por favor, me confirman ahí por el chat si me están escuchando. Listo, perfecto. Bueno, inicialmente programamos este primer encuentro para conocernos y hacer una pequeña introducción al desarrollo del diplomado. Entonces, pues me presento, mi nombre es Enrique Villamizar, yo soy ingeniero en mecatrónica, candidato a magíster en automatización industrial y docente en el programa de ingeniería electrónica en la Universidad Manuela Beltrán. Tengo alrededor de unos como 3 años más o menos, casi 4, de estar trabajando como docente en educación superior. Entonces, pues les doy la bienvenida a este diplomado en instrumentación industrial. Espero que obtengan pues conocimientos válidos y les sirva en su aplicación en la vida profesional. Estuve leyendo las presentaciones que hicieron algunos de ustedes. Creo que estaba por ahí Brian y Julio en el foro de presentación. Y pues me alegra saber que son personas que ya tienen experiencia en el sector industrial. Entonces pues nos pueden compartir parte de su conocimiento al desarrollo de este diplomado. Entonces en la primera parte pues les voy a mostrar un poco el trabajo en el aula. Creo que algunas personas ya son estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán, entonces seguramente que conocen cómo navegar en la plataforma. Y pues para los que no, que les sirva de guía para este curso y demás que puedan hacer utilizando la plataforma Canvas de la Universidad Manuela Beltrán. Y luego como una sección de introducción a la parte de instrumentación. Entonces vamos a hablar un poquito sobre algunos conceptos fundamentales de lo que es la automatización. Y nos vamos a meter en un caso concreto, un caso de análisis que quiero que ustedes piensen, dado que siempre que hablamos de automatización, hay algunas controversias o algunos debates que surgen a raíz de ese término. Entonces, pues voy a presentarles un poco el desarrollo del curso. Esta presentación la quería hacer en el transcurso de la semana, pero dado a que habían algunos estudiosos que no habían aceptado la invitación o a otros que no se habían inscrito, entonces faltaban personas por estar presentes en la plataforma. Creo que ya a estas alturas todos estamos inscritos y por eso prolongué el desarrollo de la actividad 1, que era la del ajuste del sensor LM35, hasta el día martes, para que esas personas que recién se inscribieron o recién aceptaron la invitación tengan pues más tiempo para desarrollarla. Entonces voy a quitar esta imagen de video y nos vamos a enfocar directamente en la plataforma. Entonces una vez ingresamos al curso, pues nos aparece esta pequeña descripción que nos habla un poco sobre los propósitos de formación que tiene el curso y las temáticas a desarrollar en cada uno de los módulos. Ya cuando empezamos a navegar, digamos que el grueso del curso está presente acá en donde dice módulos. La primera parte pues es dada como a eso, al manejo de Canvas, un poco sobre los principios rectores de la Universidad Manuela Beltrán. Y acá en esta parte que está el foro de presentación es donde me gustaría que todos participaran para tener un poco más de cercanía con ustedes como estudiosos, poder conocerlos, saber en qué áreas se desempeñan, si son activos en la universidad o están en otros sectores. Entonces, pues las personas que faltan me gustaría que hicieran esa presentación. Y acá en la guía didáctica me gustaría que revisaran lo que es el plan de formación y cronograma de actividades, dado que se encuentran ahí descritas las fechas concretas de entrega de las actividades y los espacios que tendríamos para el desarrollo de los encuentros sincrónicos. Esta que estamos haciendo hoy estaba programada para el 21 de abril,
pero pues dados algunos inconvenientes que se han presentado, estas fechas de las videoclases o de los encuentros sincrónicos pueden cambiar. Cada vez que cambie alguno de ellos, pues yo les estaré avisando con tiempo para que ustedes puedan programarse si quieren participar en las videoclases o encuentros sincrónicos. Entonces acá aparecen las entregas de las próximas actividades. La segunda, que es el taller de metrología, está entre el 18 y el 22 de abril. La tercera, que es la consulta sobre distintas normas referentes a simbología de productos industriales, entre el 22 y el 26 de abril. Tengan en cuenta que nuestro diplomado abarca 8 semanas para el desarrollo. Entonces, pues como para que no se queden colgados con las fechas de entrega, ahí están presentes cada una de las actividades y su fecha de entrega. Ya el módulo 2 vamos a tener dos actividades entre el 27 y el 3 de mayo, entre el 4 y el 10 de mayo la segunda actividad. La tercera, en donde vamos a hablar de elementos finales de control y actuadores, estaría entre la primera actividad entre el 11 y el 15 de mayo, la segunda entre el 16 y el 20 de mayo y la última entre el 20 y el 24 de mayo. Y la última parte, en el módulo 4, que nos vamos a meter a hablar un poco de lo que son las comunicaciones a nivel industrial, va a tener dos actividades entre el 25 y el 31 de mayo y entre el 1 y el 7 de junio. Daríamos fecha de finalización ese 7 de junio. Puede ser que se expanda una semana más, pero ya sería para cerrar actividades, para cerrar notas, etcétera. Entonces, volviendo a la parte de módulos, pues lo demás que tenemos ahí son el tema de las competencias, el diseño curricular. Importante para la presentación de informes que tengan en cuenta tanto las guías de etiqueta como las normas SAP. Esta guía que está acá tiene la última versión, que es la del 2019. Entonces, pues para que la tengan muy presente a la hora de realizar informes. Y el resto pues ya está destinado como tal al desarrollo temático de, de los módulos de nuestro curso y a las actividades correspondientes. Cada vez que tengamos un encuentro sincrónico, la grabación va a quedar postulada en estos mismos módulos, pues para que los puedan ver después, si así lo requieren. Listo, entonces como tal esa es la estructura que tiene el curso de una manera de introducción. Igual, lo que se busca en estas videoclases o en estos encuentros sincrónicos es hablar un poco sobre temas relacionados a nuestro campo de estudio y realizar algunas precisiones si quedan dudas en el desarrollo de las actividades. Entonces estos días hemos estado trabajando con el tema del cero y span del sensor LM. Creo que ya la mayoría pues pudo encontrar la solución y se dieron cuenta que no, pues no era nada del otro mundo, ¿cierto? Era bastante sencillo hacer ese cálculo. Entonces, lo único que importaba era encontrar los valores de sintonización, que era la resistencia, la RF y la resistencia 1, que son los que nos determinan el, la calibración de ese sensor para el caso de los valores que teníamos ahí, que era entre 10 y 85 grados, si no estoy mal. Lo otro que viene pues son unos talleres sencillos de metrología, sobre todo de hallar errores, error relativo, error porcentual, que está en los dos últimos temas de los módulos. Entonces revísenlos ahí para que tengan referencia de cómo desarrollar esas actividades. Bueno, lo del tema del circuito era simplemente hacer el diagrama, está presente ahí. El, para la parte de amplificación, que era lo que me preguntaban algunos, podemos utilizar un circuito estándar de amplificación que se encuentran ahí. Dado que hay personas que no tienen acceso a los simuladores como el Proteus o el Multisim, entonces plasmenlo, digamos, hagan el gráfico, simplemente eso y seleccionan los valores. Eso es lo de realizar el circuito.
Si pueden montarlo en una versión digital, pues estaría bien. Si no, simplemente plasmen el circuito, y para la parte de amplificación busquen cualquiera de los estándares que encuentran por ahí en internet. En las diapositivas 11 y 12 es la misma definición. Bueno, revisemos porque no recuerdo. Tú me dices en ese ejemplo, en el que se utilizan potenciómetros. Ah, pues esos son cuando los elementos son variables. Cuando nosotros diseñamos el circuito fijo, como en el caso que se plantea ahí en el ejemplo, digamos que establecemos esos valores dentro del rango de operación. Pero si dada la aplicación nosotros modificamos y digamos que ya no queremos trabajar entre 10 y 85, sino queremos trabajar entre, por ejemplo, menos 15 grados y 120 grados. Entonces, la idea de los potenciómetros o de las resistencias variables es poder hacer esas modificaciones ya de una manera pues directamente sobre los dispositivos a utilizar. Sí, exactamente, Brian. Lo que me interesaba ahí era que pudieran hacer el cálculo del R1 y el RF, y que al momento de hacer la comprobación pues las hacemos sobre estas ecuaciones que están acá, nos dieran los valores que estamos necesitando. Entonces que cuando sea el 0, los 10 grados, pues tengamos el 0, y cuando sean los 85, nos den los 5 voltios. Esa era la comprobación que había que hacer. Creo que 75 nos daban la resistencia 1, si no estoy mal. Y RI teníamos ahí 1.5K. Creo que esos eran los valores, pues haciendo el despeje de las ecuaciones lineales. Alguien me preguntaba por ahí que al momento de sacar el B nos daba el, el valor de B nos daba negativo. Entonces, en casos de que el B sea negativo, nosotros hacemos para el cálculo, utilizamos el valor absoluto, es decir, nos quedamos solamente con el valor de la resistencia. ¿Qué quiere decir que ese B sea negativo? Que el eje de corte con Y pues va a quedar en el cuadrante de menos Y. Eso, por eso es negativo, pero eso no le quita la linealidad a la función.
Andrés, para esa presentación, pues si pueden utilizar las normas APA y definir la estructura de un informe, pues quedaría mejor, ¿no? En cuanto a términos de presentación. Cuando realicen alguna actividad como la que me está preguntando Andrés, fíjense, digamos, en esta que sería la segunda actividad, acá en la parte final tenemos una rúbrica de calificación. En esa rúbrica pues establece como los requerimientos de cada uno de los ítems. Entonces la idea es que lo revisen para que sepan pues la estructura que pueden utilizar al momento de desarrollar cualquiera de las actividades que planeen hacer. Bueno, Julio. eh, Algunos estudiantes tenían inconvenientes, o inconvenientes no, les quedaba la duda de que cuando hicieron el despeje de la ecuación lineal, el b que obtuvieron era negativo. ¿Qué pasa cuando el b es negativo? Voy a escribirlo acá en un Pine. Digamos que yo planteo ahí la linealidad de mi sensor, pongámoslo así de esta manera. Entonces recordemos que horizontalmente está y verticalmente está x. En caso de que el b, no recuerdo bien cuál era el valor, creo que lo tengo por acá, ese b era de 0.6, va a tener corte en el y negativo, es decir, en la parte de abajo. Entonces nuestra ecuación de linealidad, bueno, no estoy muy seguro, pero era algo como así. Ni le cambio el color. Algo de esta manera. Quiere decir que tuvo corte con el y negativo. Por eso nos daba ese b negativo, pero eso no le quita la linealidad de la función, sigue trabajando de una manera lineal. El horizontal es x y el vertical es y, sí señor. B menos 0.6, correcto, Brian, ese era el cálculo, creo. Entonces, esa es la linealidad de una función. Ahí nos decía, pues, la sensibilidad se manifiesta de una manera lineal. Por eso es que teníamos ese B negativo, pero no tenemos nada que nos dificulte o se nos haga extraño el caso de ese sensor. You are now muted. You are now unmuted. El voltaje máximo sería el que nosotros necesitamos para el caso de 85 grados. Ese era 5 voltios. Ese sería el voltaje máximo de trabajo. Creo que tú ya lo planteaste así según el archivo que me enviaste. En el que vimos, sí, tú lo planteaste así. Entre, entre 0.1, que era para el caso de 10 voltios, y 5 para el caso de 85 voltios. Sí, o sea, es cuando los valores básicos del sensor es ese, cuando nosotros, digamos, conectamos un sensor sin hacerle ninguna etapa de acondicionamiento con amplificadores, él trabaja en ese rango. Es decir, que si nosotros tenemos algo que nos esté dando los 85 grados, él nos va a indicar que sería 0.85. Y lo que nosotros hacemos es hacerle el ajuste con los amplificadores para que me muestre 85, en el sensor sean 5 voltios. Listo chicos, entonces pues ya hablamos un poquito de esa parte. Ahora sí quiero que nos metamos en el tema que les tenía preparado para hoy respecto a la automatización de dispositivos. Cuando ustedes
hablan de instrumentación o todo lo que hacemos respecto al tema de la instrumentación es para automatizar algún proceso o para automatizar una planta o para hacer algún proceso en el que se mezcle labores, eh, por decirlo de alguna manera, manuales con, con procesos automáticos, ¿cierto? Muchas veces en una tarea específica nos vamos a apoyar de algún tipo de dispositivo que tenga una parte automatizada. Entonces ahí entra un montón de teoría, hablamos de partes de mando, de partes operativas, pero siempre surge una duda. Voy a cambiar a una presentación que les tenía preparada. Y es un debate que quería que discutiéramos un poquito más adelante. Entonces, esta presentación pues está dada a conceptos claves respecto a la automatización, que es el fin último de cuando nosotros buscamos instrumentos para realizar algún proceso productivo o algún proceso industrial. Vamos a ver una serie de definiciones dadas a la automatización desde más o menos los años 40 que se ha venido trabajando con el término de automatización. Entonces, normalmente o actualmente nosotros buscamos automatización en un libro o en internet, encontramos definiciones como las que están en pantalla. La automatización es un sistema donde se transfieren tareas de producción realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos o aplicación de máquinas o de procedimientos automáticos en la realización de un proceso en una industria. Entonces, fíjense que acá esto está muy dado a la industria, pero actualmente nosotros cuando hablamos de instrumentación y de automatización, no estaría específicamente referenciado hacia la industria. Hoy en día nosotros podemos hablar de automatización en las viviendas, lo que se conoce como domótica, automatización en electrodomésticos, automatización en distintas labores de la vida cotidiana. Ya les voy a colocar unos cuantos ejemplos. Esta pirámide seguramente la han visto por ahí en varios documentos o en varios libros, aunque actualmente ha cambiado un poco, sobre todo en la parte de cómo entender la distribución de las redes, el concepto clave se sigue manteniendo, en la cuales vamos a tener los niveles de automatización. Entonces en la parte superior, perdón, en la parte inferior, fíjense ustedes que dice es el nivel de los actuadores y los sensores. Eso sería pues específicamente lo que estaría ya en presencia del proceso productivo. Luego vamos a tener un nivel de control, hace parte pues al tema de los controladores, de los PAC, de los PLCs o de los dispositivos que nosotros utilicemos para poder hacer el control. Luego vamos a tener un nivel de supervisión, entonces allá donde se encuentra la interfaz o el HDMI o los monitores en los cuales nosotros podemos hacer la supervisión, es decir, la interfaz entre el hombre y la máquina la encontraríamos en ese nivel. Y el último nivel, que es el nivel de gestión, que ya está un poco más dado al nivel gerencial, ¿cierto? O al nivel administrativo de todos esos procesos que componen la automatización del proceso productivo. Listo, entonces lo que les comentaba, vamos a ver una serie de conceptos que se han dado a lo largo de estos años, pónganle después de la década del 50, cuando la automatización empezó a agarrar fuerza en distintos sectores y empezó como a maximizarse la utilidad de procesos de automatización. Una de las primeras empresas que, digamos, pues implementó sistemas de automatización fue Ford Motor Company. Entonces nosotros la conocemos por la fabricación de automóviles. Por allá en los años 40, años 50, años 60, esta empresa empezó a trabajar con automatización a un modo de producción en masa. Mientras los competidores, pues pensemos en marcas de automóviles un poco costosas en Europa, por ejemplo Ferrari, Lamborghini o ese tipo de empresas,
Sus procesos de producción de automóviles eran bastante artesanales, bastante manuales. Y eso pues sí, sumaba mucho al factor de calidad, ¿cierto? Mientras que Ford implementaron pues esos modelos de producción en masa o de departamentos y se apoyaban mucho de maquinarias. Entonces hubo como un debate o una pelea casada entre Ford y esas otras compañías de vehículos. Acá no sé si han visto una película que se llama Ford versus Ferrari, se la recomiendo, en el que hablan un poco sobre esa competencia que tenían Ford y Ferrari, dado que Ford implementaba automatización en su producción. Entonces, en esta compañía, el padre, que era Henry Ford, definía la automatización como el arte de aplicar dispositivos mecánicos para manipular piezas de trabajo dentro y fuera de los equipos. Entonces pensemos en esa palabra arte. ¿Será que cuando nosotros hacemos algún proceso de automatización o algún proceso en el que involucremos tecnología podemos hablar de arte? Y el arte está dado de una manera muy subjetiva. Si nosotros miramos los movimientos que tenga una máquina, su sincronía, la velocidad de trabajo, a muchos de nosotros nos puede parecer algo llamativo visualmente, ¿cierto? O sea, como que nos emocionamos al ver una máquina trabajando en esas magnitudes. Entonces, pues Henry Ford daba cuenta de esa admiración que sentía por el trabajo de las máquinas y por eso decía que la automatización era un arte. Miremos otros tipos de conceptos. La automatización es el proceso de mecanización de las actividades industriales para reducir la mano de obra. Y quiero que aquí vean algo que se va a tener en común en las siguientes definiciones. Miremos otra. Automatizar un proceso es conseguir que aplicando un mecanismo feedback es los retroalimentados, sin intervención humana. La automatización es la automática control de sistemas hasta regular con la mínima intervención humana el comportamiento dinámico. Entonces fíjense que en las definiciones que estamos viendo hay algo en común. Entonces vayan pensando qué es ese en común que nosotros estamos viendo ahí. La automatización se puede definir como un conjunto de técnicas asociadas a la aplicación de un sistema tipo mecánico electrónico y basado en ordenadores cuyo objetivo es la operación y control de la producción. La automatización es la regulación y control de procesos secuencial o lógico o secuencial de procesos. La automatización es un sistema donde se transfieren tareas de producción realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. Entonces, esto es lo que yo les quería plantear. Si se dieron cuenta, en las definiciones anteriores, la mayoría tocaba el tema de minimizar la intervención humana o eh, reemplazar la mano de obra realizada por algún operario. Entonces, ¿cuál es el dilema que siempre se plantea cuando nosotros hablamos de automatización? ¿Será que la automatización deja o dejará a las personas sin empleo? Entonces me gustaría leerlos bajo esa pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que la automatización deja o dejará a las personas sin trabajo? You are now muted. You are now unmuted. Reducción de personal para lograr menos incidentes. Sí, es una de las metas cuando hablamos de procesos productivos o procesos automatizados. Procurar un poco la seguridad de los operarios presentes allá directamente en la operación. Exactamente, ahí vamos a tener un punto de partida, ¿cierto? Necesitamos personal que monte las instalaciones,
personal que haga mantenimiento, personal que esté supervisando. Les voy a poner un ejemplito para que lo piensen un momento. Pensemos en algo sencillo, no nos vayamos a un nivel industrial. Entonces un taller en el que se doblan varillas, de esas varillas que se utilizan en la construcción o ese tipo de cosas. Inicialmente había una persona que era el que realizaba el proceso de doblar las varillas, bueno, y se apoyaba de unas máquinas ahí para hacer eso. Pero después de un tiempo al dueño del taller se le dio por comprar una máquina que realizara ese proceso de doblar las varillas. Mientras que la persona allá como podía en una hora doblaba 10 varillas, la máquina en una hora dobla 200 varillas. ¿Qué pasaría con esa persona que antes doblaba las varillas? Bueno, lo que dicen ustedes es muy válido, ¿no? Igual hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el dueño del taller pues puede ser un poco déspota y como ya tiene la máquina y el señor no sabe hacer nada más, pues lo puede despedir. Ese tipo de casos se pueden presentar. Y digamos que fue una de las principales razones, eso que les estoy comentando, lo que impulsó la revolución industrial. En ese tiempo, las personas empezaban las empresas y el sector productivo empezaba a utilizar máquinas para automatizar sus procesos. ¿Qué pasó? Que mucha gente se quedó sin trabajo y a raíz de ese desempleo que hubo fue que estalló esa revolución industrial, pero a la larga esa revolución industrial o ese empleo de maquinaria trajo más empleo del que antes suponía perdido. Les voy a comentar sobre algunos ejemplos de automatización que salen un poco del sector industrial y se van a otros sectores de la vida cotidiana. Entonces, en la prensa, es decir, en los periódicos o en el tema de las noticias, hay procesos automáticos. Les voy a poner un ejemplo. Hay un periódico que se llama el New York Times, uno muy famoso en Estados Unidos, el cual utiliza algoritmos de inteligencia artificial. Por ejemplo, si ocurrió un sismo en una región determinada allá en Estados Unidos, mediante máquinas mandan la información a esa inteligencia artificial y la inteligencia artificial está en la capacidad de él mismo o ella misma redactar la noticia que se va a publicar en la página de internet sin ninguna intervención humana. O sea, el nivel de inteligencia está tan avanzado que es capaz de hacer textos totalmente coherentes indicando, por ejemplo, que en tal sector hubo un sismo de 4.7 grados en la escala tal y da toda la información respectiva. En el tema de las comunicaciones, entonces ocurre lo mismo. Por ejemplo, cuando ustedes llaman a su operador de celulares porque se quedaron sin datos o una cosa así, lo primero que les contesta es una máquina que les ofrece un menú y actualmente simplemente era oprima tal, oprima tal, oprima tal, pero ahora esas máquinas son capaces de decirle, de hacerle un diagnóstico inicial de cuál puede ser el problema, de darles recomendaciones, les indican el saldo, les indican el tiempo de consumo, todo ese tipo de cosas. O por ejemplo ustedes se comunican con una empresa por Facebook o por la página de ellos y lo que les contesta es un bot, pues un chat programado en el cual ustedes le hacen preguntas y el mismo chat, que es una inteligencia artificial, les da las respuestas que,
que ustedes solicitan. Inicialmente, pues digamos que aún son un poco torpes esas máquinas, esos chatbots que se llaman así, pero cada vez se van reforzando más y van haciendo más robustos. En el hogar, entonces tenemos por ejemplo las aspiradoras inteligentes o todo el tema de la domótica, ¿cierto? Y esto está muy de la mano con el Internet de las cosas. Entonces hay productos que se conectan a Internet y hacen funciones según esa conexión que tienen a lo que llamamos el Internet de las cosas. Entonces, si yo tengo mi nevera conectada a la red o a la nube, y ella sabe que dentro de 10 minutos yo voy a llegar de mi trabajo y me va a tener lista una bebida. Apenas llegue, simplemente pues la recojo y pues el aparato, la nevera, me hizo un té frío, por ejemplo, una cosa así. En el tema del correo, entonces ustedes han visto por ahí los drones que entregan paquetes, eh, o la parte de Amazon, que tiene muy automatizado el tema de las entregas. Ahorita les coloco unos ejemplos dados a eso. El tema del transporte, entonces vehículos que se conducen autónomamente, en el que ya no tiene que ir un piloto. El mismo vehículo está en la capacidad de colocar música que quiera el usuario o de algún tipo de atención. El tema de la alimentación, entonces, de pronto han visto por ahí, acá en Bogotá hay unos restaurantes que utilizan tecnología en las cuales uno entra mediante una pantalla, selecciona lo que quiere comer, paga y luego va y lo recoge, a veces sin hablar directamente con las personas que hicieron la comida. Inclusive, esto está muy en boom en Japón. Inclusive ya no tienen gente cocinando directamente, sino que hay máquinas que son las que preparan los alimentos. El tema del comercio, del intercambio electrónico. De pronto han escuchado ustedes hablar del trading, ¿cierto? Que se hace en internet, en el cual hay máquinas, hay inteligencias artificiales que hacen las operaciones de compra y venta en las bolsas más importantes del mundo. Máquinas que no requieren intervención humana, sino que trabajan para alguna empresa o alguna persona en específico. Y el sector que más nos apaña a nosotros o que más nos interesa, que es el de la industria. Entonces, les voy a colocar un par de ejemplos que les había buscado por acá, referente a los procesos de automatización en distintos sectores de la industria, de la vida cotidiana, perdón. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los drones que entregan paquetes sin intervención humana, o bueno, la intervención humana estaría dada a la gente que prepara los paquetes, ¿cierto? Como los que vemos ahí en pantalla. Seleccionan el dron o la cajita, la colocan ahí y programan. Ellos son los que tienen que programar la dirección en la cual deben entregar el paquete, y los drones van y entregan sus paquetes respectivamente. Esta industria está arrancando recién, pero digamos para el sector agroindustrial, sobre todo en Estados Unidos, cuando la gente se queda sin insumos para su producción, por lo general se utilizan drones dados las largas distancias que pueden haber en las granjas o en las fincas. Entonces ese sector está como empezando a agarrar fuerza, pues dado a que los drones actualmente son muy comunes, ¿no? Este es por ejemplo el de las noticias que les comentaba, esto es en España. Estaban jugando un partido de fútbol, y creo que ahí nombran al Real Madrid y no me acuerdo qué otro equipo, y hubo un gol del Real Madrid en un momento exacto. Entonces ahí fue el gol, lo registró directamente una máquina y la máquina en ese momento fabricó la noticia y de una la publicó en internet. Pónganle ustedes que pasó, hubo el gol y la noticia de que ya había habido gol la publicaron a los 2 minutos de haberse dado ese gol. Entonces, cada vez las grandes empresas periodísticas están tomando este tipo de, de inteligencias artificiales para agilizar sus procesos. Y otro que les quería mostrar es este, el de El primer almacén el robotizado. funcionamiento de una tienda virtual que se llama Amazon, algo parecido a Mercado Libre. Entonces ellos tienen sus galpones grandes en donde almacenan los productos que venden,
y uno hace la compra por internet. Entonces los robots que están viendo ahí, que parecen aspiradoras, ellos mismos se encargan de localizar dónde está el artículo que yo compré y pues dado que son bodegas bastante grandes, se lo llevan al operario y el operario es el que se encarga de hacer el embalaje para poderlo enviar. Esta empresa actualmente está viendo la posibilidad de que ya no necesite operarios para el embalaje, sino que sean los mismos robots articulados que hagan ese procedimiento. Pero fíjense el nivel de automatización que tienen esas plantas y cuánta gente pues haría el trabajo que están haciendo esos robots presentes ahí en esa planta. Y el tema Casas, locales de comerciales. de la domótica, ¿no? De la automatización en la vivienda. Ya tenemos inteligencias artificiales que se encargan de gestionar todos los procesos dentro de una casa. De pronto ustedes han escuchado de Alexa o han escuchado de Siri, que son inteligencias que según la sensórica que se incorpore a la casa, pues hacen uno u otro requerimiento para temas de seguridad, para temas de comodidad, por ejemplo la iluminación, si uno quiere un tipo de iluminación determinada, etcétera. Entonces son niveles de automatización llevados a diferentes sectores fuera de la industria. Entonces, fíjense ustedes la presencia que tiene la automatización en diversos sectores de la vida cotidiana. Entonces por eso les dejaba como esa pregunta en el aire, ¿será que la automatización deja o dejará sin trabajo a las personas? Como ustedes bien lo han dicho, muchas veces el tema de la automatización y el empleo se justifica de alguna manera. Entonces, si antes la persona que estaba doblando los tubos tenía esa labor, ahora lo que tiene que hacer es programar la máquina que va a doblar los tubos o hacerle mantenimiento a la máquina que va a doblar los tubos. Los expertos en automatización o los estudiosos en ese tema justifican la automatización en la cual los operarios se tienen que preparar, es decir, tienen que estudiar más, tienen que alcanzar nuevos niveles de formación para poder suplir esas necesidades que se requieren en torno a un proceso automatizado. Entonces, al proceso de programar las máquinas, al proceso de supervisar las operaciones, al proceso de hacer mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de la automatización cuando se habla si se deja a las personas sin trabajo o no, lo que se justifica es eso, que las personas se tienen que eh, preparar académicamente para todas las implicaciones que requieren los procesos productivos automatizados. Y eso fue lo que pasó en la revolución industrial, que la gente pensaba que se iba a quedar sin trabajo por las máquinas que se estaban utilizando. Pero en torno a esas máquinas pues hubo una transformación del empleo y digamos que se crearon nuevos trabajos y nuevas labores en las cuales se requería gente que las realizara. Entonces esa era la reflexión que quería traerles para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta adicional. You are now muted. You are now unmuted.
Bueno, estudiosos, entonces nuestras prácticas es un poquito complementar esos temas que están ahí en la parte de nuestros módulos y ver las aplicaciones que esto tiene. Entonces, como lo vi por ahí, ustedes han tenido mucha noción en la parte de instrumentación industrial, pero cada vez es más común, ¿no? Entonces, si alguna vez a ustedes les dicen eso de que la automatización deja sin trabajo a las personas, ustedes les pueden contestar eso, ¿no? Porque las personas tienen que prepararse para los nuevos retos que implica automatizar un producto, una producción. Eso es a lo que llamamos la transformación del empleo, más que otra cosa. Por ejemplo, cuando empezó a popularizarse el internet, que decían que se iba a acabar la televisión y se iba a acabar la radio, no, todavía existe la radio y todavía existe la televisión. Lo que tuvieron que hacer es adaptarse a esos cambios que traía la masificación del internet. Listo chicos, entonces pues me dicen si hay algún comentario, si todo quedó claro. Les agradezco pues por estar conectados a esta hora. Cualquier duda, inconveniente, cualquier cosa que tengan, me escriben al correo. El día jueves no les pude contestar porque estuvimos en comité toda la tarde, entonces pues no me dio tiempo, pero en la mayoría de los casos siempre les estoy contestando oportunamente sus correos. Ah, ok, miremos la actividad 1.2, creo que la tengo por acá abierta, es esta. Entonces acá hay una serie de mediciones, eh, dados, creo que esto es para... Bueno, no nos dicen exactamente qué es. Podemos pensar que puede ser también un sensor de temperatura o algo así. Entonces acá tenemos el número de la medición, el valor real, es decir, lo que nos está dando o digamos que es la realidad y el que tenemos como B y M es lo que nos marcó el instrumento de medición. Entonces la idea es encontrar los tipos de errores que se presentan ahí. Ah, bueno, determinar, perdón, para el instrumento, la exactitud y, bueno, sí, sus errores de linealidad. Recuerden que para eso tenemos como unas fórmulas en las cuales establecemos el error, perdón, el valor teórico, que sería el real, que es el que tenemos ahí con la V, y el valor medido, que es el que tenemos con la M. Si tenemos, en este caso son 28 datos, la idea es poder relacionar esas 28 mediciones que se tienen ahí. La exactitud está dada en el promedio de esas mediciones. Sí, es un mismo instrumento, Julio. En Excel, sí, móntenlos en Excel, pero en el informe describan el proceso que están utilizando o por lo menos las fórmulas que están utilizando, qué significan. Eh, Como son, digamos, números completos, a ver qué nos dicen. Utilicemos cuatro decimales para tener cálculos más exactos. Sí, esas actividades tienen esas fechas fijas, pero si tienen algún problema o algún inconveniente, me escriben y yo les alargo la fecha de entrega. No hay ningún problema. Sino que por cronograma la universidad nos exige que planteemos esas fechas fijas.
Entonces, lo que les digo, si se demoran en algo, me escriben y yo les abro más tiempo la plataforma. Inicialmente yo había programado para que todas las actividades estuvieran abiertas todo el tiempo que dura el módulo, pero entonces me dijeron que no, que se tenían que programar de acuerdo a una secuencia. Pero lo que les digo, si tienen algún inconveniente me escriben y ampliamos las fechas de entrega. Listo, Andrés. Bueno, estudiosos, si no hay preguntas y más preguntas, eso sería todo por ahora. Igual en el momento en que surja alguna duda, me escriben ahí por el aula y estamos en comunicación. Les agradezco a todos por estar presentes, a Andrés, a Brian, a Juan Pablo, a Julio. Y nada, desearles que tengan una buena tarde y un buen resto de fin de semana. Entonces estén pendientes ahí del cronograma y cualquier cosita estamos en comunicación. Entonces que tengan una feliz tarde. Hasta luego, estudiosos. You are now muted.